Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio, ya sea de novelas, de series de televisión, de películas de cine, videojuegos, cómics o todo lo que se nos pueda ocurrir, y hacemos una biografía, una cronología de cómo fue su vida si hubiera existido. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Tyrion Lannister. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Tyrion Lannister, también conocido como Gnomo Medio Hombre, es un personaje ficticio de la saga Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin y de su correspondiente adaptación televisiva Juego de Tronos. Bien, aquí vamos a hacer como una doble historia, porque vamos a hacer referencia a él en las novelas y luego en la serie de televisión. Bien, basado en una idea que vino a Martin al escribir la novela de 1981 Windhaven, Tyrion ha sido considerado como una de las mejores creaciones del autor y uno de los personajes más populares por el New York Times. Martin ha nombrado al personaje como su favorito en la serie. Introducido en 1996 en Juego de Tronos, Tyrion es un enano y miembro de la casa Lannister, una de las familias más ricas y poderosas en el reino ficticio de Poniente. Posteriormente apareció en sus secuelas Choque de Reyes y Tormenta de Espadas. Tyrion fue uno de los pocos personajes prominentes que no aparecieron en Festín de Cuervos, pero volvió en la quinta novela, Danza de Dragones. Y se tiene previsto que si hay sucesivos libros, pues siga apareciendo. Bien, en la historia, Tyrion utiliza su condición de Lannister para mitigar el impacto de la marginación y la burla que ha recibido durante toda su vida, incluso de su propia familia, sabiendo que no nadie lo tomará en serio, aliviando sus insuficiencias con el vino, el ingenio y la autoindulgencia. Pero como el reinado pacífico del rey Robert Baratheon comienza a desintegrarse, Tyrion ve lo mal preparada que está su familia y se enfoca en mantenerlos unidos. La primera vez salva su propio cuello con de la venganza de Catelyn Stark y su hermana Lysa Arryn. Más adelante es enviado por su padre Tywin para imponer el orden en la capital del desembarco del rey, así como a su enloquecido sobrino Joffrey, debido a la nueva guerra civil que éste desencadenó. Tyrion se esfuerza por fortalecer y proteger la ciudad y la familia que lo odian, y se niega a ver el peligro en el que se encuentran cuando su padre regresa. Tyrion se vuelve vulnerable a la ira y maquinaciones de los cortesanos aduladores que rodean a Joffrey, incluyendo la intriga de su hermana Cersei. Cuando Tyrion es acusado de la muerte del rey Joffrey, logra escapar de la muerte de nuevo, pero a un gran costo, y en el que huye de Poniente encontrándose con más peligros, pero sin los recursos de su familia. Como saben, en la adaptación televisiva de HBO el personaje es interpretado por el actor estadounidense Peter Dinklage, quien ha tenido algunos premios por ese papel. Bien, como les decía, Tyrion fue el tercer hijo de Lord Tywin Lannister y de su esposa Joanna Lannister. Durante su parto, su madre murió, descubriéndose que Tyrion era un enano deforme. Por eso tanto su padre como su hermana lo despreciaron toda su vida y no lo tuvieron en consideración, excepto su hermano Jaime, quien le demostró un amor genuino. Teniendo 13 años, Tyrion conoció a una muchacha llamada Tisha. Ambos se enamoraron y se casaron en secreto, hasta que su padre lo descubrió y entonces decidió enseñarle a su hijo una dura lección. Tisha fue llevado a Roca Casterly y Tywin obligó a Tyrion a contemplar cómo era violada por los guardias y después pagó por ello. Después obligó a Tyrion a que la violara y le pagara con una moneda de oro, pues según él un Lannister vale más. Después obligó a Jaime a decirle que Tisha era una prostituta y que la habían comprado para que Tyrion se acostara con una mujer por primera vez. Este recuerdo traumatizó a Tyrion de por vida y dejó a Jaime lleno de culpa.
Tyrion es parte de la comitiva real que viaja a Invernalia tras la misteriosa caída de Bran Stark. Tyrion sospecha de sus hermanos y trata de estar pendiente de sus reacciones. También obliga al príncipe Joffrey Baratheon a presentar sus condolencias a los Stark. En lugar de regresar al desembarco del rey, Tyrion parte junto a un grupo de reclutas de la Guardia de la Noche, entre los que se halla Jon Nieve, rumbo al muro. Tyrion es testigo de las penosas condiciones en las que se halla la guardia y el Lord Comandante Jeor Mormont le pide ayuda para que convenza al rey de enviarle más hombres. Durante su estancia en el muro también traba amistad con Jon Nieve y de camino de regreso a la capital Tyrion para en Invernalia, donde le da a Bran Stark unos planos para que pueda cabalgar incluso estando tullido. En su camino de regreso, Tyrion acaba en una posada donde casualmente también estaba Lady Catelyn Tully. Ella había sido advertida por Petry Baelys de que el arma con la que un asesino intentó matar a Bran pertenecía a Tyrion. Este es apresado por Catelyn y llevado al nido de águilas para ser juzgado por su hermana Lysa. Al llegar, Lysa Tully lo acusa de planear el asesinato de Bran Stark y de envenenar a Jon Arryn, la antigua mano del rey, cargos de los que Tyrion se declara inocente. Tras una estancia en las celdas, reclama un juicio por combate, presentándose como su campeón, un mercenario llamado Bronn. Este vence al campeón de Lady Lysa y Tyrion puede huir en libertad. Sin embargo, mientras escapaban del valle de Arryn, son emboscados por los sanguinarios clanes de la montaña. Tyrion consigue ganarlos para su bando a cambio de promesas de oro y armas. La partida terminará llegando a las tierras de los ríos, donde Lord Tywin Lannister ha entrado con su ejército. Tywin ha invadido las tierras de los ríos como represalia al arresto de Tyrion, y Tywin decide poner a Tyrion en la vanguardia de su ejército junto a sus guerreros del valle. La noche antes de la batalla, Tyrion conoce a Shae, una prostituta de la que pronto se encariña por su actitud. En la batalla del Forja Verde, los Lannister vencen a los norteños de Roose Bolton, pero pronto se enteran de que su hermano Jaime ha sido capturado. Debido a que si su situación es peligrosa, Tywin decide partir rumbo a Harrenhal, mientras que envía a Tyrion a desembarco del rey para actuar como, la ayuda del rey o la mano del rey en funciones. Su misión era de meter en vereda a el niño rey Joffrey Baratheon y a su madre. Pese a las advertencias de Tywin de que no se llevara a Shae, Tyrion le desobedece y se la lleva a la capital. Tyrion se presenta en la capital como mano del rey en funciones, lo que desata la furia de Cersei. Ambos firman una tregua para aparentemente tratar de trabajar juntos, pero entre ambos se desarrollará una auténtica lucha de poder. Tyrion forma una alianza con Varys, el consejero de allí, el cual le ayuda a ocultar a Shae y a enviar a Janos Slynt al muro y reemplazarlo por Jacelyn Bywater. También trata de averiguar cuáles sirvientes del consejo privado son espías de Cersei, llegando a la conclusión de que es el gran maestre Pycelle. Tyrion confronta a Pycelle y lo envía a las mazmorras, además de retirarlo del congreso privado. Para asegurarse la lealtad de la casa Martell, que no tenía buenas relaciones con los Lannister, decide pactar el matrimonio entre la princesa Myrcella Baratheon con el príncipe Tristan Martell de Dorne, además de otorgarle a Dora Martell un sitio en el consejo privado. Ante la inminente llegada de Stannis Baratheon con sus ejércitos, Tyrion prepara a la capital para resistir un asedio, a la vez que intenta pactar un matrimonio entre el rey Joffrey con Margaery Tyrell, para asegurar así una alianza entre las casas Lannister y Tyrell, enviando a Lord Petry Baelys como intermediario. Finalmente se produce la batalla de Aguas Negras, el ataque de Stannis sobre desembarco del rey. Tyrion, que había ordenado reunir una gran cantidad de fuego valirio, quema casi toda la flota de Stannis. Los defensores de la capital son liderados por el guardia real Sandor Clegane, pero este deserta. El rey Joffrey huye cobardemente y es Tyrion quien asume el mando de la defensa, luchando personalmente ante las murallas. En mitad del fragor del combate, un guardia real llamado Mandon Moore ataca a Tyrion tratando de matarlo, pero es salvado por su escudero Podrick Payne. Después Tyrion se despierta convaleciente después de la batalla y descubre que le ha quedado una gran cicatriz fruto de su intento de asesinato.
del cual sospecha que fue ordenado por Cersei. Además descubre que Tywin y los Tyrell se han adjudicado el mérito de la victoria y Tywin ha asumido el cargo de mano del rey. Tras recuperarse, Tyrion es nombrado consejero de la moneda y Tywin le niega cualquier derecho de herencia sobre Roca Casterly. Posteriormente es comprometido con Sansa Stark, la anterior prometida de Joffrey, aunque Tyrion no la obliga a consumar el matrimonio. Tyrion contrata además a Shae como doncella de Sansa para poder estar así cerca de ella. Durante el banquete nupcial entre Joffrey y Margaery Tyrell, el rey es envenenado. Tyrion es acusado del asesinato a la vez que Sansa desaparece sin rastro. La reina Cersei organiza una farsa de juicio con testigos comprados y cargos falsos con los que poder inculpar a Tyrion. Además lleva a Shae ante el tribunal, la cual miente diciendo que Tyrion y Sansa planearon juntos el asesinato de Joffrey. Incapaz de soportar esas mentiras, Tyrion demanda un juicio por combate, pero no puede encontrar un campeón hasta que el príncipe Oberyn Martell se ofrece para luchar contra el campeón de Cersei, Ser Gregor Clegane. Sin embargo, Oberyn es derrotado y Tyrion es sentenciado a muerte. Antes de ser ejecutado, su hermano Jaime lo libera con la ayuda de Varys, y antes de marcharse, Jaime le revela la verdad que tanto tiempo había ocultado a Tyrion. Tisha en realidad no era una prostituta, sino una campesina, y que fue Tywin el que le obligó a decirle eso. Furioso, Tyrion se declara como el asesino de Joffrey y le dice a Jaime que Cersei se ha estado acostado con Lancel Lannister y con los hermanos Kettle Black. Tyrion huye hasta los aposentos de la mano, donde encuentra a Shae en la cama de su padre. Tras estrangular a Shae, Tyrion coge una ballesta y confronta a su padre en la letrina, lo mata y huye a las ciudades libres. Acompañado de Varys, Tyrion llega a la ciudad de Pentons y Tyrion se ha aficionado a la bebida y vive atormentado con la frase que le dijo a su padre acerca del paradero de Tisha, ¿a dónde van las putas? Tyrion planea llegar a Dorne para ayudar a su sobrina Myrcella a obtener el trono de hierro. Se entrevista con el Magister Ilinio Mopatis, el cual le habla acerca de Daenerys Targaryen, así que Tyrion decide partir hacia Meereen para ponerse a su servicio. Parte en un barco llamado Doncella Tímida junto a dos hombres, Griff y Griff el Joven. Durante el viaje, Tyrion se percata de que Griff es Jon Connington, el cual se le daba por muerto, y que Griff el Joven es Aegon Targaryen, el bebé que supuestamente había sido asesinado durante el saqueo de desembarco del rey. Estando en Selhorys, Tyrion es capturado en una taberna por Jorah Mormont, el cual pretende llevarlo ante Daenerys para ganarse su perdón. De camino a Meereen son capturados por esclavistas y vendidos a un rico mercader de Yunkai llamado Yesan Sou Kagaz. Tras la muerte de su amo, Tyrion, Ser, Jorah y una enana llamada Penny huyen y se unen a la compañía mercenaria de los segundos hijos, después de que Tyrion les prometiera tierras y títulos cuando se convierta en señor de Roca Casterly. Mientras que en la formación de los segundos hijos, Tyrion intenta persuadir a Ben Plan sobre un juego como de engaño para que se reincorpore a Daenerys. Las noticias de la flota de hierro, liderada por Victarion Greyjoy, que entra en la bahía de Slaver, llegan al campamento. Mientras los segundos hijos se preparan para la batalla que hace estragos a su alrededor, llega la noticia de que la compañía Windblown ha desertado a Daenerys. En una reunión de sus oficiales, donde el comandante Yunkis exige que refuercen el ataque de Daenerys, Jorah mata al mensajero Yunkis y Ben Plan declara que los segundos hijos se reunirán con Daenerys. Bien, y ahora les contaríamos un poco la historia de Tyrion Lannister, pero en la serie de televisión, que difiere un poco. Vamos a ir haciéndola un poco por temporadas. Bien, en la primera temporada Tyrion viaja a Invernalia con la familia real y acompaña al hijo bastardo de Eddard Stark, Jon Nieve, interpretado por Kit Harington, en su viaje al muro. En su camino de regreso a Desembarco del Rey, Tyrion es capturado por Catelyn Tully, quien lo sospecha de haber planeado asesinar a su hijo Bran.
Es llevado al valle donde la hermana de Catelyn, Lysa Tully, gobierna como regente. Tyrion es juzgado, exige un juicio por combate y nombra como su campeón a Bronn, que sale victorioso. Los dos se encuentran con Tywin Lannister, el padre de Tyrion, cuyas fuerzas están luchando contra el ejército de Robb Stark como represalia por su captura. Tyrion es accidentalmente golpeado y queda inconsciente cuando la batalla comienza. Tywin envía a Tyrion a desembarco del rey para actuar como su mano en su ausencia. Desobediendo las órdenes de Tywin, Tyrion lleva consigo a la prostituta Shae, de la cual comienza a sentir sentimientos fuertes hacia ella. Bien, en la segunda temporada, como mano del rey, Tyrion intenta controlar a su cruel e incompetente sobrino Joffrey y defiende a desembarco del rey de Stannis Baratheon, el que reclama el trono de hierro. Tyrion destruye gran parte de la flota del ataque de Stannis con fuego valirio, pero casi es asesinado durante la batalla, presumiblemente por órdenes de Joffrey o Cersei. Tyrion se recupera para encontrarse despojado del poder por su padre que ha vuelto y sin el reconocimiento por su heroísmo. Shae implora a Tyrion para que se traslade a Pentos con ella, pero opta por permanecer en desembarco del rey. En la tercera temporada, Tyrion le pide a Tywin que sea nombrado heredero de la casa ancestral de la casa Lannister, Roca Casterly. Tywin se niega y amenaza con matar a Shae si la encuentra en su cama de nuevo, pero Tyrion ha sido nombrado como consejero de la moneda del Consejo Privado. También obliga a Tyrion a casarse con Sansa Stark contra su voluntad, aunque ambos deciden no consumar el matrimonio. Tyrion y Sansa empiezan a unirse ya que ambos son víctimas en desembarco del rey, hasta que Sansa descubre que su madre Catelyn y su hermano Robb han sido asesinados como resultado de las intrigas de Tywin. En la cuarta temporada, temiendo por la seguridad de Shae, Tyrion rompe con ella y le ordena irse a Pentos. Ella se niega hasta que él la llama prostituta y declara que no puede tener a sus hijos. Joffrey es envenenado hasta la muerte en su banquete de bodas y Cersei inmediatamente acusa a Tyrion y a Sansa, que termina escapando con ayuda de Petyr Baelish. En su juicio, Shae parece testificar en su contra, alegando falsamente que Sansa se negó a acostar a Tyrion a menos que matara a Joffrey. Indignado por su traición y finalmente rompiendo los años de burla por su enanismo, Tyrion exige un juicio por combate. Cersei nombra al casi invicto Gregor Clegane como su campeón y Tyrion es defendido por Oberyn Martell, quien cree que su hermana y sus sobrinos fueron asesinados por Gregor. Oberyn sale casi victorioso, pero su negativa de matar a Gregor sin obtener una confesión le da a Gregor la oportunidad de matarlo aplastándole la cabeza con sus propias manos. Tyrion, horrorizado, es condenado a muerte. Antes de su ejecución, Tyrion es liberado por Jaime para ser sacado de contrabando de Poniente por Varys. Tyrion decide enfrentarse a Tywin antes de irse y encuentra a Shae en la cama de su padre. Tyrion la estrangula hasta la muerte y luego se enfrenta a Tywin en la letrina. Mata a su padre con la ballesta de Joffrey y luego se marcha escondido en una caja a Pentos con Varys. Tyrion más tarde, en la quinta temporada, llega a Pentos, donde Varys revela que ha estado conspirando para restaurar la casa Targaryen al poder, y pide a Tyrion que viaje con él para encontrarse con Daenerys Targaryen en Meereen. Durante su viaje, Tyrion es secuestrado por el antiguo asesor de Daenerys, Jorah Mormont, quien pretende redimirse a Daenerys llevándole al enano. Sin embargo, Tyrion y Jorah son capturados por los esclavistas, a quienes Tyrion convence para venderlos a los pozos de combate en Meereen y así poder tener una opción de ser libres. Durante una demostración de pelea, Tyrion y Jorah encuentran a Daenerys y decide tomar a Tyrion a su servicio, pero ordena que Jorah sea exiliado de nuevo. En la reapertura de los pozos de combate, los hijos de la arpía lanzan un ataque masivo que solo se frustra cuando el dragón de Daenerys, aparece y mata a algunos hijos de la arpía antes de huir con Daenerys en su lomo. Aunque Tyrion desea unirse a Jorah y a Daario Naharis, en su búsqueda de Daenerys, Daario señala que sus habilidades son lo más adecuadas para gobernar a Meereen en la ausencia de Daenerys. Varys más tarde llega a Meereen y ofrece a Tyrion el uso de su red de espionaje para mantener el orden de la ciudad. Bien, en la siguiente temporada, en la sexta, Tyrion descubre que los hijos de la arpía son financiados por los esclavistas de Yuncain, Astapor y Volantis, y organiza una reunión con los representantes de estas ciudades para darles 7 años para abolir la esclavitud.
A pesar de la insistencia de Tyrion en el que el compromiso es necesario, esta solución se encuentra con la desaprobación de otros asesores de Daenerys. Tyrion también recluta como ayuda a la sacerdotisa roja Kinvara, que cree que Daenerys es una figura mesiánica profetizada por su fe y ofrece el apoyo de los seguidores de R'hllor. Meereen comienza a prosperar, pero el éxito de la ciudad atrae la ira de los esclavistas, que temen que socavará la legitimidad de la esclavitud y así lanzan un ataque naval masivo contra la ciudad. Daenerys vuelve en el caos y aunque ella está disgustada con el fracaso de Tyrion, ella es persuadida por él para destruir la flota de los esclavistas y forzar su rendición. Utiliza sus dragones para derrotar a los esclavistas y salir victoriosas. Poco después, Theon y Yara Greyjoy llegan a Meereen ofreciendo a Daenerys la flota de hierro. También se unen a las flotas de Dorne y el Dominio. Daenerys nombra a un honrado Tyrion como su mano de la reina. Finalmente, Tyrion y Daenerys marchan a Poniente con una masiva flota y los dragones volando sobre ellos. Cuando Daenerys desembarca en Roca Dragón, el hogar ancestral de su casa y una posición estratégica ideal desde la cual lanzar un ataque contra desembarco del rey, Tyrion la acompaña junto con sus otros asesores. Dentro de más o menos la duración de un día de su llegada, un invitado inesperado llega a conocer a Daenerys, la sacerdotisa roja Melisandre, aunque Varys rechaza su utilidad debido a su lealtad pasada a Stannis Baratheon. Tyrion se intriga por su mención de Jon Nieve, el nuevo rey en el norte. La mano descarta cualquier charla de profecía alrededor de Daenerys o Jon, pero recordando su conexión con Jon durante su viaje al muro. Le va a aconsejar a Daenerys que podría ser un valioso aliado en la guerra contra Cersei. Daenerys acepta encontrarse con él, pero solo con la condición de que venga Rocadragón y doble la rodilla ante ella. Tyrion personalmente escribe el mensaje enviado a Jon, terminando con lo que le dijo la primera vez que se reunieron para probar su identidad. Todos los enanos son bastardos a los ojos de su padre. Daenerys y Tyrion reúnen a sus aliados de Poniente para discutir su próxima estrategia para la guerra contra los Lannister. Todos estos hechos, creo que no lo he dicho, ya son de la 7ª temporada. Yara Greyjoy sugiere lanzar todas sus fuerzas en un asalto inmediato y devastador a desembarco del rey. Una idea que Tyrion rechaza debido al riesgo para las personas que morirían por el fuego del dragón. También negocia con el Arya Arryn de Dorne, despreciándola por la muerte de su querida sobrina Myrcella. Daenerys termina la discusión y ordena a todos los presentes que muestren respeto a Tyrion como su mano derecha. También apoya a su consejo de no atacar a desembarco del rey, sino que favorece una estrategia a más largo plazo en varios frentes. Tyrion pretende contrarrestar la percepción de una invasión extranjera al tener los ejércitos del Dominio y Dorne, y además la flota de hierro leal a Yara, y prefiere asediar a desembarco del rey para obligar a Cersei a rendirse. Todo termina en una masacre sangrienta cuando Euron Greyjoy destruye la flota y toma prisioneros a Yara, el Arya y Tillan. Y Theon escapa con los supervivientes de la flota de hierro. Mientras tanto, Gusano Gris y el ejército de Inmaculados viajan alrededor de Poniente para tomar Roca Casterline, el asentamiento de los Lannister. Todos los aliados de Daenerys aceptan seguir este plan, pero resulta ser un fracaso ya que Euron destruye la flota de Daenerys y los Lannister toman Alto Jardín, provocando la muerte de Olenna Tyrell. Bien, y ya la temporada 8, Tyrion regresa a Invernalia con las fuerzas Targaryen. Se reúne con Sansa, quien duda de la promesa de Cersei de enviar ayuda y está decepcionado de que Tyrion se enamore de la mentira de Cersei. Jaime más tarde llega a Invernalia y proporciona la confirmación de que no vienen fuerzas Lannister. Daenerys cuestiona la capacidad de Tyrion para servir como su mano después de tantos errores en el juicio, pero después de hablar con Jorah en privado ella reconoce que Tyrion es útil para ella, y lo ordena en las criptas durante la batalla contra los muertos por su propia seguridad, para su disgusto. Durante la batalla, el Rey de la Noche reanima a los Starks enterrados en las criptas y Tyrion y Sansa se esconden juntos, preparados para enfrentarse a la Horda, pero pronto el Rey de la Noche es asesinado y el ejército de los muertos destruido.
Mientras se prepara para viajar al sur para asediar Desembarco del Rey, Tyrion aprende de Sansa de la herencia de Jon como un verdadero Targaryen. Le dice a Varys, quien considera si Jon es una mejor opción para gobernar Poniente que Daenerys, y Tyrion se compromete de nuevo con Daenerys y revela la traición de Varys. Daenerys no tiene más remedio que ejecutar a Varys. Tyrion convence a Daenerys de detener la destrucción de Desembarco del Rey si la gente se rinde, señalado por el repique de las campanas de la ciudad. Tyrion libera a Jaime, que ha sido capturado tratando de colarse en Desembarco del Rey, y lo envía a convencer a Cersei de rendirse en lugar de enfrentar la ira de Daenerys. Aunque la ciudad se rinde, Tyrion se horroriza cuando Daenerys usa a Drogon para quemar la ciudad, destruir la torre del homenaje roja y masacrar a la población. Después de la batalla, Tyrion vaga por las ruinas de Desembarco del Rey y finalmente descubre los cadáveres de Jaime y Cersei, aplastados por los escombros en la Fortaleza Roja. Después que la victoriosa Daenerys promete llevar a sus ejércitos en una campaña de liberación por todo el mundo, acusa a Tyrion de traición por liberar a Jaime. Cuando él renuncia como mano derecha, en protesta ella lo hace arrestar y lo condena a muerte. En prisión, Tyrion convence a Jon de que debe matar a Daenerys por el bien del reino. Jon duda, pero finalmente mata a Daenerys y también es encarcelado. Algún tiempo después, Tyrion, todavía prisionero de Gusano Gris y los Inmaculados, convence a un consejo de los señores y damas más poderosos de Poniente para que rechacen la coronación por derecho de nacimiento y en su lugar acepten seleccionar a cada nuevo gobernante por votación del consejo. Luego sugiere que hagan a Bran rey, alegando que el conocimiento sobrenatural y la sabiduría de Bran lo convierten en una opción sin precedentes para liderar Poniente. El consejo vota unánimemente a favor y Bran acepta el cargo y nombra a Tyrion como la mano del rey, señalando que el nombramiento tiene la intención de obligar a Tyrion a enmendar sus errores. Tyrion le pasa a Jon la noticia de que va a ser exiliado a la Guardia de la Noche de nuevo y se despide de él. Algún tiempo después preside la primera pequeña reunión del Consejo del Rey Bran. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.